iglesia, que Dios te bendiga. Amén. Te quiero compartir una palabra que se encuentra en el Salmo 34, versículo 17 al 19, que dice: Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Amén. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Amén. Que Dios hoy se pueda agradar, amén, de nuestro corazón quebrantado delante de Él, porque el Señor sabe todas las luchas y las batallas que a diario enfrentamos para poder venir a su casa, amén. Así que Él se agrada de ese corazón contrito y humillado que exalta su nombre, amén. Y dice la palabra que de todas, muchas son las aflicciones que tiene el justo, pero que de todas nos va a librar el Señor, amén. Así que nuestra confianza está en Él plenamente en todo momento. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Tú eres digno, por siempre rico en honor, pureza y santidad. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
la prueba dada, no importa nada, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si en la prueba, alaba. No importa nada, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Señor. Damos gracias al Señor por su presencia hoy aquí entre nosotros, ¿verdad? Él lo prometió, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que sonríe porque Jesús está contigo. Amén. Amén. Él es fiel, Él lo prometió. Vamos allá de que si tú lo crees o no lo crees, Él es el que lo dijo. Amén. Y Él es fiel. Amén. Amén. Él envía su palabra y la prospera para lo cual Él ha enviado, es para bendición de nuestras vidas. Así que te damos gracias, amado Señor Jesús, por estar aquí presentes. Dios mío, en medio nuestro, Señor. Tú dijiste que cuando estuviéramos 2 o 3 congregados en tu nombre, así va a estar tú en medio nuestro. Bienvenido entonces, Jesús mío, a esta reunión, a esta humilde reunión que lo hacemos como tu iglesia santa. Dios mío, en pos de ti. Amado Señor, hemos venido hoy a escuchar tu voz, mi Señor. Señor, tu palabra verdaderamente nos es lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Necesitamos oír tu voz. Amado Dios, háblanos, Señor. Háblanos. Tu palabra nos edifica, Señor. Tu palabra, Señor, Dios mío, enseña a nuestra mente a tomar decisiones que te glorifiquen en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia. Envía tu palabra, Señor, como una lluvia de bendición para mis hermanos,
para que sus vidas sean edificadas en ti, Señor, para que en su vida ellos puedan glorificar tu nombre, amado Señor. Dios mío, bendice en esta hora a cada hogar representado, Señor, en virtud de la vida de mis hermanos aquí presentes. También bendice, Señor, a los hermanos que por diferentes motivos se han quedado en sus hogares, allí donde ellos se encuentren, amado Dios, envíales, Señor amado, te ruego bendición y vida eterna, Señor. Te damos gracias, te ruego que bendigas también las congregaciones hermanas, Señor, Dios mío, en donde se predica tu sana doctrina, Señor. En el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento. Pues bien, vamos a continuar con el estudio de la preciosa carta de Pablo a Timoteo, ¿sí? La primera carta, estamos allí, en el capítulo, enclavados en el capítulo 3. Por la gracia de Dios vamos a avanzar. Ahí hemos quedado en el versículo 7, hoy vamos a estudiar del versículo 8, mediante la gracia de Dios en adelante. Vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos, lo que Dios tiene para enseñarnos en estos versículos preciosos que vienen adelante. Así que tengamos la mente abierta, ¿sí?, a lo que el Espíritu Santo les quiera decir. Porque debemos aprender a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Hemos venido a su casa, a su santa presencia, para escuchar la voz del Señor, ¿verdad? A ver lo que Dios tiene para decirnos hoy. Así que el que tiene oídos oiga, dice el Señor, lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Así que estoy seguro que en alguna instancia el Espíritu Santo te va a estar hablando si tú verdaderamente estás atento a la voz del Señor. Amén. Amén. Vamos a comenzar la lectura de hoy a partir del versículo 8. Les ruego que me acompañen en su Biblia. Dice así: requisito de los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Y ruego que Dios les permita estar atento un momento para poder escuchar lo que Dios le va a hablar a cada uno de sus corazones. El título del sermón que yo puse hoy es Una iglesia que crece. Una iglesia que crece, una iglesia que tiene problemas, un sinfín de problemas. Una iglesia que por la gracia de Dios va a salir adelante. Porque el fundador de la iglesia no es una institución humana, es una institución divina. El mismo fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, que la fundó sobre sí mismo, porque es la piedra angular del edificio que es la iglesia. Así que la iglesia no se va a desmoronar, no se va a ir abajo, porque el mismo Señor Jesucristo es quien la sostiene y quien la hace crecer, quien la alimenta, quien la sustenta, ¿entiendes? Quien la santifica, quien la perfecciona, ¿verdad? ¿Entiendes, hermano? Así que una iglesia que crece es una iglesia que va a tener un sinfín de problemas que por la gracia de Dios va a salir adelante. ¿Entiendes, hermano? Entonces, vamos a hacer un poquito de memoria hacia atrás. En el texto anterior que habíamos estudiado, estudiamos sobre los requerimientos hacia los ancianos, de parte de Dios hacia los ancianos, o los obispos, o los pastores, ¿verdad? Ahora, a partir del versículo 8, vamos a estudiar los requisitos para los diáconos, o las diaconisas. Vamos a ver en la palabra. Diácono, entonces, quiero que entienda que es un término que en general se usa para nombrar a una persona que está en servicio de la hermandad, en servicio de los hermanos. Es un servidor de los hermanos. Eso es, en forma general, un diácono.
Una definición general que tenemos. El diácono es una persona que se ocupa de asuntos materiales en la iglesia, ¿sí? Es una persona que ayuda al pastor, pero que también debería ser una persona espiritual. Hoy lo vamos a estudiar aquí en el texto. Si elegimos un diácono de acuerdo a su manualidad y no a su espiritualidad, bueno, ahí eso va a ser causa de mucho dolor de cabeza, porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Amén. Vamos a ir viendo, por ejemplo, si fuéramos a estudiar ahí en Hechos 6, yo creo que vos vayas buscando en Hechos 6 porque lo vamos a estudiar esa parte allí. Se nos presenta un ejemplo de cómo deben ser designados los diáconos en una iglesia. Dice que la iglesia crecía, los apóstoles se vieron necesidad de elegir ayudantes, ahí que le ayudaran a atender a unas viudas que estaban siendo desatendidas en el reparto de los alimentos diarios. No era poca cosa. Entonces ellos tuvieron que elegir a hombres con determinados requerimientos, ¿verdad?, para poder ayudarlos en esa tarea. Amén. Hechos 6. Vamos a leer del 1 al 6. Dice así. Miren cómo empieza el texto ahí, ¿no? En aquellos días, como creciera el número de discípulos, ¿qué quiere decir? Que la iglesia estaba en crecimiento. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Y como estaba en crecimiento, la iglesia tenía problemas. ¿Entiendes? ¿Entiendes, hermano? ¿Lo entiendes? Sí. Es así realmente. Así que no tenemos que apabullarnos cuando vienen los problemas. Los problemas van a ser resueltos y Dios nos va a dar gracia siempre para salir adelante. No temas. Cuando el Señor levanta un líder, alguien que va adelante, su pueblo dice, no temas. Porque como seres humanos y inexpertos a veces nos llenamos de temor. Pero el primero que te dice, Señor, yo estoy contigo. Yo soy el que te va a dar más fuerza, yo soy el que te va a sacar adelante y vamos a salir adelante. ¿Entiendes, hermano? Así que no tenemos que tener. Pero fíjate, observa cada palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Dice que en aquellos días, como creciera el número de discípulos, o sea, como crecía la iglesia, hubo murmuración. O sea, que quiere decir que la murmuración es común al crecimiento de la iglesia. Lamentablemente, es así. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, dice, les impusieron las manos. Entonces, Pablo está diciendo acá en la carta a Timoteo, está diciendo cómo él debe de poner orden en la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdas que era una iglesia que tenía problemas? Era una iglesia en crecimiento, y una iglesia con problemas graves, unos más graves que otros, ¿no? ¿Recuerdas que publicaban falsos maestros que estaban tratando de insertar en la mente y corazón de los hermanos falsas doctrinas, exactamente doctrinas diabólicas? Y bueno, entonces Pablo manda allí a Éfeso a su hijo en la fe Timoteo para que ponga orden y para que levante el liderazgo de la iglesia, ¿entiendes? Para que forme un liderazgo nuevo, para que forme pastores, para que forme, ahora está hablando, Timoteo, tenés que también formar diáconos, y acá te doy la base, cómo debe ser el fundamento de esa iglesia, para que sea una iglesia sana, para que crezca sana, ¿entiendes? No sin problemas, porque vamos a tener problemas. Así que, entonces, esas directivas que Pablo le da a Timoteo, ¿verdad? Esas advertencias, esos consejos que Pablo le da a Timoteo hacia aquella iglesia, no han pasado de moda. También no son útiles para nosotros hoy. Es lo que entiendo que nosotros tenemos que entender. Que los consejos de Pablo, que Pablo está dando acá, no son útiles de hoy. No han caducado todavía. Son útiles para la iglesia. Amén. Para nuestra congregación son útiles estos consejos del Señor. Entonces, Pablo comienza, va vueltas atrás,
en este capítulo 3, hablando a Timoteo acerca de las cualidades que los líderes, los aspirantes a pastores debían de tener, ¿sí? Cualidades que en realidad son caracteres, están revelando a nuestro Señor Jesucristo, son caracteres de Cristo. O sea, si hacer caracteres de Cristo también, entonces todos nosotros debíamos poseer esas cualidades. Amén. Es por cierto eso, ¿verdad? Entonces, a partir del versículo 8, en el texto de hoy vamos a estudiar sobre los diáconos, que podemos ser cualquiera de nosotros. Un diácono puede ser cualquier creyente, cualquier hermano o hermana puede ser un diácono, ¿sí? Y son personas que van a ayudar al pastor en todo tipo de quehacer, en lo que haya para hacer. En este caso, en Hechos 6, necesitaban atender a las viudas, estaban siendo atendidas. Entonces, quiero que entiendan, la palabra del Señor quiere que entienda esto, que el pastor no puede hacer todo y que el pastor no debe hacer todo. Eso no es sano. No es sano ver un pastor que haga todas las cosas. Lamentablemente, algo pasa en esa congregación. Si un pastor tiene que hacer todo, hay alguien que no ha entendido entonces la palabra del Señor. Hay alguien o que no ha sido bien enseñado o que no ha aprendido lo que Dios enseña a su iglesia. ¿Entiendes? Los pastores no estamos llamados a hacer todas las cosas. Si bien en el principio hacemos de todo, pero a medida que la congregación va creciendo, cada uno tiene que ir tomando su lugar. Y en ese lugar que Dios le va dando, debe honrar al Señor. ¿Me entiendes? Con fidelidad en el servicio. Entonces, la iglesia funciona y crece cuando cada uno de nosotros, los miembros, ¿verdad?, entendemos el don que Dios ha puesto sobre nosotros y lo ejercemos de forma diaria con fidelidad. Porque empezamos bien, ¿sabes? Yo también me animo a correr, a empezar a correr, no sé, una maratón de 10.000 metros, ¿sí? Empiezo, pero te aseguro que no la voy a terminar. ¿Entiendes? De eso se trata. Empezamos un montón de cosas en la vida y terminamos muy pocas. Acá el servicio cristiano, hermano, tenga cuidado. Empezamos y hasta que Cristo venga. ¿Ok? ¿Usted lo entendió bien? Amén. No es que arranco y a los días... No, eso no es realizar una tarea para el Señor. No sé para quién la está realizando. Pero cuando comenzamos a realizar una tarea para el Señor, no es ni cuando me sienta bien, ni cuando me sienta mal, cuando quiera, cuando no tenga ganas. Tenemos que hacerlo con responsabilidad. Es un servicio para Dios. ¿Sí? Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia de Cristo, tenemos que orar que el Señor nos esté revelando cuál es el don que Dios ha puesto en nosotros. Él da dones a los hombres, y las mujeres, por cierto. Entonces, es bueno que estemos en una continua oración. Si tú no has descubierto el don con el que Dios te ha bendecido, comienza a orar. Señor, ¿cuál es el don? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en la iglesia, Señor? ¿En qué puedo servir a mis hermanos? Revélame, Señor. Háblame, Señor. Muéstrame, Señor. ¿Entiendes? Y vas a ver que te vas a sorprender porque el Señor te va a mostrar. El Señor te va a hablar. Él no se va a quedar callado ni quieto, porque Él quiere que todos sirvamos en su casa. Entonces, Él va a poner un vivo deseo por servir en tal o cual área. No un capricho, sino un deseo que va a venir nuevamente de parte del Señor. De parte del Señor. Y lo vamos a realizar con fidelidad. Vamos a encontrarnos sirviéndonos a los hermanos con un amor genuino, como el mismo Señor. ¿Entiendes? Amén. Amén. Entonces, para poder analizar el texto de hoy, vamos a tomar como herramientas Hechos 6. ¿Sí? Porque ahí está la elección de los primeros diáconos de la iglesia cristiana. ¿Entiendes? Entonces, es bueno que tomemos esos versículos como una herramienta para poder comprender el texto de hoy, ¿verdad? Cómo se debe de elegir los diáconos de la iglesia. Versículo 1 de Hechos 6. ¿Sí? ¿Qué sucedía en la iglesia? Murmuración. ¿Sabe? Es algo común de una iglesia que está viva, una iglesia que está en crecimiento, y una iglesia en medio de la cual hay murmuración. Lo siento, pero es una realidad. Pero tengan cuidado, porque la murmuración también no es algo lindo, sino que es una de las grandes herramientas usadas por el enemigo para dividir la congregación. Entonces no nos asombremos porque pasen cosas, lo que sí tenemos que tener cuidado cuando pasen las cosas. ¿Entienden? Nos está llamando el Señor a
a ser maduros. Dice que había murmuración porque había descontento entre las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos, ¿entiendes? De los otros que no eran hebreos. Parece como que algunos consideraban que las viudas de uno estaban desatendidas. Y bueno, entonces brotó el problema y los apóstoles vieron cómo solucionarlo, cómo iban a tratarlo, ¿verdad? Para que esa murmuración no extienda sus raíces, y ahí, cuando se extiende la raíz de la amargura, ¿verdad? Empiezan a contaminarse los hermanos. Entonces los apóstoles fueron a poner la solución al tema. Amén. Versículo 2. Los discípulos sabían muy bien que lo más importante y lo más urgente a lo cual ellos se tenían que dedicar era enseñar la palabra de Dios. El llamado de Dios para su vida era el de enseñar la palabra de Dios. Ellos ya tenían el llamado, Dios le había dado el don, ellos tenían que ejercitar ese llamado, vivir en pos de llamado, vivir para ese llamado, ejercer ese don precioso de la predicación. A eso le había llamado y a eso se tenían que dedicar. Sabía que con urgencia la iglesia necesitaba que ellos predicaran la palabra de Dios, ¿entiendes? Entonces era inherente para que el rebaño pudiera tener alimento, ellos tenían que dedicarse. Entonces los pastores tenemos como prioridad la oración y la palabra. Debemos tenerla. Y para eso tenemos que tener tiempo. Ahora, los miembros que no son pastores en una iglesia tendrían que ver que sus pastores tuvieran tiempo para orar y para dedicar a la palabra de Dios. Por eso fueron levantados aquellos diáconos, ¿entienden? Por eso Pablo dice a Timoteo: mirá que tienes que levantar diáconos que ayuden a esos pastores. ¿Por qué? Porque los pastores tienen que tener tiempo. ¿Me entiendes? Y los miembros de la iglesia tenemos que velar con estos pastores para que ellos verdaderamente tengan tiempo. Hermano, el tiempo es vida, es parte de vida, para que ellos puedan dedicarse a la oración, ¿verdad? Y al estudio de la palabra, que no es nada fácil. Para todo necesitamos tiempo. Tiempo. Y es bueno que hoy hablemos de diáconos para que todos aprendamos que no vivimos del aire, ¿entiendes, hermano? Que todos necesitamos hacer nuestra parte en la congregación. Entonces, cuando todos comprendemos esto, comenzamos a hacer una iglesia sana. Cuando no estamos papando moscas, que estamos siendo conscientes de cómo se desarrolla, de cómo vive una iglesia y cómo crece y cómo se desarrolla, ¿sabes? La iglesia crece y se desarrolla cuando hay un pastor que ora y se dedica y estudia la palabra y predica bien la sana doctrina, y crece y se desarrolla cuando los hermanos también son conscientes de los problemas del pastor y que el pastor tiene que tener tiempo, que él no puede hacer todas las cosas, que él no debe hacer todas las cosas, que él ya tiene tarea encomendada de parte de Dios y de dedicar su vida, ¿entiendes?, a eso, a orar y a hurgar en la palabra del Señor. Para eso fue llamado, es el llamado del pastor, ¿entiendes? Es bueno que los más hermanos que después van a ser llamados a diáconos deben ver de eso, que eso pueda llevarse a cabo. En el tercer versículo de Hechos 6 presenta 3 requisitos para los diáconos. Dice que deben ser varones de buen testimonio, ¿verdad? Tanto de adentro como de afuera de la iglesia. Tienen que ser personas sanas, personas que puedan hacer que todos daban buen testimonio de estas personas. Fueron elegidos por una gran multitud de personas que dicen: Felipe, mirá que Felipe es un buen hombre, Felipe no anda haciendo ninguna rara, es igual acá, como en la casa, como en el campito jugando al fútbol, es igual en el trabajo, es igual en todas partes. No, Felipe vale la pena, ¿entiendes? Qué bueno que nosotros, cada uno de nosotros, quieramos ser ese Felipe y trabajemos, porque para eso estamos acá, para ir en pos de la palabra, para trabajar para que la palabra se haga carne, ¿entiendes, hermano? Quiera Dios que acá se levanten muchos Felipes, muchos Prócoros y muchos, como estos hombres fieles, que había necesidad y que no se negaron. Y después si usted estudia el libro de los Hechos, van a ver cómo Dios lo usó más allá de ese llamado de diácono que tuvieron ellos. Fue impresionante cómo fue usado Felipe, hermano. Un hombre lleno de fuego y de bendición. Entonces, personas
honestas, personas que no sean que sean de buen carácter, ¿viste? Amén. El segundo requerimiento de Hechos 6 dice personas que deben ser llenas del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos conduce al ejercicio de un don. Él mismo despierta la capacidad y el don en nosotros y comenzamos a ejercer el don. ¿Entiendes? Y es de parte de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo, como dice en Hechos 1:8, dice, los discípulos del Señor habían sido llamados a testificar de Él en todas partes del mundo. ¿Sí o no? ¿Amén? Bueno, ahí el Señor cuando le da la gran comisión en Mateo 28, dice, le mandó a ser su testigo en todas partes del mundo. Y entonces el Señor ascendiendo en Hechos 1, le dice así, el versículo 8, dice, y recibiré el poder, ¿para qué? Para poder cumplir con el don que le he encomendado, y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo, ¿verdad? Ahí, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, recibiréis poder para ser testigos míos, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da poder, no solamente para vencer el pecado, sino el Espíritu Santo, hermano, es el que te da poder para ejercer el don al cual Dios va a despertar en ti, en cada uno. Las fuerzas no van a venir de que el pastor te reconozca tu tarea o te pase el lomo, qué bien, la mano en el lomo, qué bien adelante, porque a veces lo hago para alentar, pero de verdad el aliento, las fuerzas vienen de parte de Dios. Es el Espíritu Santo en ti. ¿Entiendes, hermano? Y ese lugar no lo puede ocupar nadie. Es Dios mismo, alentándote para una tarea. El tercer requerimiento ahí de Hechos 6 dice que deben ser personas sabias, personas que estudian la palabra, personas que meditan la palabra, personas que están aprendiendo continuamente del Señor. Por eso reciben sabiduría de parte de Dios. Son personas sabias. ¿Y quién nos hace sabios? La palabra de Dios. ¿Entiendes? Por eso son personas que dedican tiempo para estudiar la palabra de Dios. En el versículo 4, entonces, los discípulos del Señor, los apóstoles ahora, ellos entendieron que ellos debían de tener tiempo para orar y para dedicarse a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener tiempo, nos está faltando, estamos corriendo para acá, para allá, no puede ser así. La iglesia está llamada a crecer, pero a crecer en los parámetros, en las pautas que nos da el Señor en la palabra, ¿entiende, hermano? Entonces, a medida que la iglesia crece, que es revelado por la palabra, el pastor cada vez va a tener menos tiempo. ¿Entiendes, hermano? Es una realidad esto. Cada vez se tiene menos tiempo. Te doy un testimonio, a mí me han llamado a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, yo qué sé, a cualquier hora del día. Y he tenido que, Laura es la que es mi testigo, he tenido que salir a cualquier día, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y lo sigo con alegría. Pero a medida que crece, menos tiempo tenemos los pastores. ¿Entiendes? No es que el pastor tiene tiempo, no, menos tiempo. Y gloria a Dios por eso, no es una queja. Le quiero revelar lo que el Señor nos enseña en la palabra. Es una realidad. Entonces, a medida que la iglesia crecía, los discípulos del Señor, los pastores de esa iglesia naciente y creciente, tenían cada vez menos tiempo. El número de discípulos se multiplicaba y ellos cada vez se veían más desbordados. Y entonces, tenemos menos tiempo para orar, menos tiempo para leer la palabra, menos tiempo para estar también con nuestra familia. Es un hecho, es una realidad gravísima también. Porque la primera responsabilidad de un pastor, decimos, es orar, es estudiar la palabra, es predicar. Pero también tengo que tener tiempo para dedicar a mi esposa y a mis hijos, ¿saben? Debe haber un balance. ¿Sí? Mira, hay un estudio, no lo he hecho yo, lo han hecho misioneros. Un pastor, para hacer más o menos un sermón un poco decoroso, un buen sermón, debería disponer como de 40 horas. Te hablo entre oración, estudio, investigación. Yo, cuando dice 60 estadios, ¿qué distancia es 60 estadios? Entonces, cuando uno predica, ¿no es verdad?
vos tenés que investigar cuánto era la medida de un estadio, ¿entiendes? O sea, tenés que empaparte. Entonces uno tiene que estudiar y para eso tenés que disponer de tiempo, a ver si lo entendés bien. Y se han hecho estudios que se necesitarían 40 horas para hacer un buen sermón. Imagínate, cuánto tiempo no es venir, pararte y te pensás que todo florcita, no, se necesita tiempo. Y es lo que los apóstoles no estaban teniendo tiempo para llevar a la iglesia adelante como Dios manda. ¿Entiendes? Porque la iglesia está llamada a crecer. Y crece por los parámetros que el Señor da en su palabra. Si no, no hay un crecimiento sano de la iglesia. Nosotros estamos llamados a crecer. Y para crecer, debemos ser obedientes al Señor. Amén. Entonces, si hay un desbalance en nuestro tiempo, en la vida del pastor, en el tiempo de oración, en el tiempo de estudio de la palabra, en el tiempo que dedico a mi familia, un desbalance, los primeros impactados van a ser ustedes. Van a ser ustedes. ¿Entiendes? El primer impacto del desbalance de la vida del pastor se da en la iglesia del Señor. Entonces, es importante el tiempo. Versículo 5 de Hechos 6. Dice que eligieron a 7 hombres llenos de fe, de sabiduría, del Espíritu Santo, de buen testimonio. Entonces, vamos a sacar una radiografía según Hechos 6. La radiografía de la iglesia es el pastor más hombres y mujeres, porque diaconizan, las mujeres pueden ser diáconas también, vamos a estudiarlo hoy, más hombres y mujeres llamados al servicio, que entendieron que además de ocupar una banca en la iglesia, en la congregación y de aprender, también están llamados a servir. Todos están llamados a servir en un área diferente. Quiero decir, todos son miembros diferentes. Dios va a despertar dones en cada uno de ustedes diferentes. ¿Entienden, hermano? Amén. Y esta es la riqueza de la iglesia. Ahora, usted debe ejercer el don, el lugar que Dios está llamando a ejercer. Con orden, poniéndonos de acuerdo. Amén. Entonces la biografía de la iglesia, según Hechos 6, es pastor más los diáconos, hombres y mujeres que han despertado al servicio, que han entendido que a Dios no solamente hay que adorarlo, sino también hay que servirlo. ¿Cómo? Sirviendo con devoción a los mismos hermanos, como el Señor. Amén. Amén. Y el resultado, ahí de Hechos 6, ¿cómo es? Y la iglesia crecía. La palabra dice que se multiplicaba, la palabra del Señor se multiplicaba. Dice, el número de discípulos se multiplicaba ahí grandemente en Jerusalén. La iglesia crecía y crecía. Nosotros estamos llamados a crecer. Amén. Si no crecemos, estamos enfermos. El crecimiento viene de parte de Dios hacia todos ustedes. Ustedes deciden, o crecen o son desobedientes al Señor. ¿Me están entendiendo? Es una exhortación y es una invitación que el Espíritu Santo le está haciendo a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene vida de Dios. El Espíritu Santo fueron sellados con el Espíritu Santo. Así que, hermano, si usted no sabe el don que Dios le ha dado, comience porque a orar, Señor, revélame el don. Revélame qué parte de ocupar yo en la congregación. ¿Para qué bueno soy, Señor? ¿Para qué puedo ser bueno, Señor? ¿En qué puedo ayudar al pastor, Señor? ¿Entiendes? Y cuando te sea revelado por Dios, ahí dale nomás. Trabaja y trabaja, ocupando tu lugar en la congregación. Y así la iglesia crece. ¿Crece desde dónde? Desde cada uno de ustedes. Amén. Ocupando su lugar. Amén. Amén. Entonces, aquella iglesia crecía. ¿Por qué? Porque era obediente a la directiva del Espíritu Santo. Los pastores, los apóstoles, encontraron a personas, hombres, en este caso eran 7 hombres, ¿verdad? Que reunían los requisitos dados por el Señor. Y entonces ellos podían dedicarse a la oración y al estudio de la palabra. Y los diáconos los ayudaban en los quehaceres. Amén. Y la iglesia crecía y se multiplicaba. Y Dios daba palabra y crecía la palabra del Señor. Y se multiplicaban los discípulos. ¿Están entendiendo cómo viene la mano? Muy bien. ¿Entiendes? Cada cual ocupando su lugar.
Porque el diácono, la palabra diácono quiere decir siervo. Y siervo es igual a esclavo. Te lo digo porque me gusta fregarlo bien para que lo entiendamos bien. ¿Sí? No andemos detrás de títulos, detrás de nombramientos, porque a veces los títulos, los nombramientos, a veces trabajan en contra, trabajan en nuestro orgullo, ¿viste? Alientan el orgullo, la soberbia en las personas, nos empezamos a creer más que los otros y no estamos llamados a creernos más que nadie, estamos llamados a ser como el Señor, ¿verdad? Haya pues de sentir como Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios no tuvo como gran estima ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. De eso aprendemos del Evangelio del Señor. A despojarnos de todo lo que seamos para, ¿verdad?, servir a nuestros hermanos, como el mismo Señor, como el Señor ahí en el aposento alto cuando le lavó los pies a los discípulos. Si yo, siendo vuestro Maestro y Señor, puedo hacerlo, ustedes debéis de hacerlo unos a los otros. Un ensayo de humildad. Hermano, Dios te está llamando a servir a tu hermano en el área que solamente Dios y tu corazón ya saben. ¿Me entiendes? Yo no te puedo decir, mira que Dios te está diciendo, no es mi trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora yo como pastor te necesito y los hermanos, todos aquí presentes, necesitan que vos ocupes tu lugar. Amén. 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 Acuérdate, Dios te está llamando a ser un siervo de Dios. Un diácono, una diaconisa, un esclavo de los hermanos, por amor al Señor. Amén. Liso y llanamente es eso, el redondeo de la prédica de hoy, hermanos. ¿Sí? Vamos a servir a Dios y no a los hombres. Entonces, se deben tener en cuenta los requisitos, ¿verdad? Los requisitos, cuando comenzamos el texto, debemos saber que son los mismos que del pastor. Nada más que uno estamos llamados a predicar la palabra y otro estamos llamados a servir. Es así realmente. ¿Entiendes? Digo esto para poner cada zapallo, cada calabaza en su lugar. ¿Sí? ¿Entiendes? Uno estamos llamados a un servicio y otro estamos llamados a otro, pero todos estamos sirviendo al Señor desde el lugar que Él nos llamó. Amén. Y así la iglesia crece. ¿Estás entendiendo? Amén. Y así la iglesia crece. Cuando todos ocupamos nuestro lugar al que estamos llamados por Dios. Los diáconos, como te dije hoy, pueden ser mujeres. En la palabra del Señor hay varios ejemplos, pero uno de los ejemplos que me gusta tomar es el que Pablo nos narra ahí en Romanos 16, versículo 1 y 2, dice así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Te das cuenta? Tan temprano ya había diaconisa. O sea, Dios está llamando a hombres y mujeres en esta congregación hoy. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué te parece, hermana Febe? Era un ayudante del apóstol Pablo. Y mira, y quedó su nombre estampado acá, para que nosotros aprendamos del ejemplo de esta hermana. Qué lindo que cada uno de las hermanas se transforme en ejemplos de otros y de otras generaciones que vienen atrás. Gloria a Dios. A eso está llamado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No sé, ejemplo. Sí, ejemplo. Acá tengo una hermana que era ejemplo en el servicio. Amén. Entonces vamos a ver ahora al texto de hoy, de la carta a Timoteo, capítulo 3, del 8 en adelante. Dice que ahí se nos presenta una lista de requisitos para el diácono. Volvemos de vuelta ahí. Primeramente un diácono debe ser una persona honesta. Lo primer requisito, ¿no? ¿Verdad? Honesto. Quiere decir una persona que no anda hablando mentiras, ¿verdad? Que no anda haciendo engaños. Eso es ser una persona honesta. ¿Amén? Todos conocemos lo que es una persona honesta, ¿verdad? ¿Sí? Una persona que no engaña a nadie. Después dice no dado mucho vino. No se trata tampoco de una abstinencia total. Se está tratando que debe ser una persona no viciosa, una persona dueña de sí misma. No es poca cosa. En el correr, en el caminar, en la iglesia del Señor he visto muchas personas
que tenían talento dado por el Señor, pero lamentablemente eran borrachos empedernidos y querían ejercer el ministerio y lo único que hacían era dividir la iglesia en pedazos y a ellos no les importaba nada porque jamás amaron al Señor. Por eso dice, no en vano dice, no dado, atienda bien, a mucho vino. Punto y aparte. Es palabra del Señor, atenta. Una persona viciosa, obvio que no puede ser un diácono. Se tendrá que limpiar primero, Dios tendrá que tratar con él o con ella y después, ¿sí? ¿Entiendes, hermano? Amén. Pero estando en ejercicio del vicio, no podemos ser un diácono. No. Por más que querramos y por más que sepamos. Amén. Dice, después otro requerimiento, no codicioso de ganancia deshonesta. No es poca cosa. Entonces, un diácono, una persona que ayuda en la iglesia no puede ser una persona que no roba, ¿verdad? Debe ser una persona que no roba a nadie, que no roba a las personas, pero tampoco que no roba a Dios. Porque en Malaquías hay una enseñanza que se le puede robar a Dios. ¿Sabe? Si no sabe, bueno, lea Malaquías 3 y usted se va a enterar de qué forma puede robar a Dios. A Dios usted lo puede robar en las ofrendas y en los diezmos. O sea, un diácono debe ser una persona que no roba ni a las personas ni tampoco a Dios. Por eso dice aquí, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Entiende? Así que estudie la palabra, calcule la palabra, medite y pida la guía del Espíritu Santo si usted no es una persona honesta. Entonces, una persona llamada al ejercicio como diaconado debe ser una persona confiable. ¿Entiende? Una persona confiable. Una persona a la cual el pastor le puede dar la espalda porque sabe que tiene temor de Dios. Una persona que no vive el pecado. Amén, hermano. Una persona que debe empezar de menos a más. Es así. Una persona que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Una persona que falla en lo poco, mira, no le dé más porque se va a patarrar. Y tenemos que manejarnos en la sabiduría que nos dio Dios. Jesús dice así, por los frutos lo conoceréis. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, eso es la hoja de trabajo. Otro requerimiento dice, marido de una sola mujer. No puede ser una persona que ande un picaflor, que sea un mujeriego, que tenga problemas de ese tipo. No. Es una persona con dominio propio, una persona que tiene su esposa, ¿verdad? Puede ser una persona soltera, ¿no? Pero si es una persona casada, bueno, una persona correcta, ¿sí? De buen testimonio, ¿me entienden? Es una persona que gobierne bien a sus hijos y a su casa, o sea, debe ser una persona que con diligencia resuelve los problemas según la palabra de Dios en su hogar, no según la filosofía de turno, ¿viste? Según la palabra de Dios, con diligencia, prontamente. Entonces, si es una persona que sabe resolver los problemas en su hogar, de acuerdo a la palabra de Dios, también va, con esa misma sabiduría de parte de Dios, va a resolver los problemas en la iglesia del Señor. ¿Sí? En el texto de hoy también, en el medio del texto de hoy, se presenta una pequeña lista de requerimientos para las diaconisas. ¿Sí? ¿Qué dice? Igual que los varones, deben ser honestas. Amén. Esto es para las damas. ¿Sí? Dice que deben ser honestas. Dicen que deben ser no calumniadoras. O sea, ojo. ¿Usted entiende? No sabe el daño que hace en una congregación la murmuración. Santiago, el apóstol, mira, la identifica muy bien. La lengua es, ¿se lo digo? ¿O no se lo digo? Se lo voy a decir. Es inflamada por el infierno. ¿Sabes qué es palabra del Señor, verdad? Amén. Ojo la dama con la murmuración. Tengan mucho cuidado, porque eso causa divisiones, causa estragos en la congregación. Mejor nos mordemos la punta de la lengua o nos ponemos un leuco, ¿viste? Esto es palabra del Señor. Dice que deben ser sobrias también. O sea que no pueden ser dadas al vino, no debe gustarles el trago. Ojo.
debe ser personas fieles, ¿verdad? Llenas de fe, llenas del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hermanas que deseen de verdad comprometerse con la obra del Señor. Deseen poner la espalda, no al pastor, a la obra del Señor. La obra necesita hermanas que se comprometan con el Señor a trabajar para servir a los hermanos. Amén. 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 La recompensa no va a venir del pastor. El Señor va a venir y va a dar a cada uno según lo que hagamos hecho. Él va a venir con los galardones, con la recompensa. Viene Jesús a recompensarte, hermano. No va a ser el pastor que te va a recompensar. El pastor lo que va a poder darte es trabajo nada más. Pero el Señor viene a la recompensa. Amén. Versículo 15 del texto de hoy. Se nos presenta el tema principal de la carta a Timoteo. Dice así: para que sepas, Timoteo, cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pablo concretamente no se estaba refiriendo al edificio, no estaba hablando de las piedras, o del ladrillo, o el barro, o la madera con que estaban hechos los edificios, ¿sabes? Él estaba hablando de la conjunción de los hermanos. Timoteo, te estoy dando todas estas instrucciones, esta advertencia, para que vos sepas cómo conducirte con el rebaño del Señor, cómo es que se debe edificar la iglesia de Dios. Porque cada uno de nosotros componemos la iglesia de Dios, componemos la familia de Dios. Por eso ahí el apóstol Pablo enseña en Hechos 2:19, dice así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de familia de Dios, cada uno de nosotros. Pedro lo dice de otra manera, lo dibuja de otra manera, dice que somos piedras vivas. Vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Entiendes? ¿De quién está hablando? De tú y yo. Nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Entiendes? Por quienes el Señor viene pronto. Entonces dice que debemos ser columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que estamos llamados, ¿verdad?, a amar la sana doctrina y a vivir la sana doctrina, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Entonces vamos de vuelta al redondeo. Un diácono es un servidor de los hermanos. Si Dios te está llamando a un servicio, te das cuenta, es a servir a los hermanos. No es para otra cosa. Doy gracias a Dios porque Dios ha puesto en el corazón de muchos de ustedes, casi la totalidad de ustedes, de ocupar un lugar en la congregación, y eso se ve en las cosas que hacen. Doy gracias a Dios por la vida de los que hacen algo dentro de la congregación. Pero Dios está llamando a los que no hacen nada, de los que hacen, a hacer más todavía. ¿Entiendes, hermano? Amén. Todos tenemos que ocupar un lugar y estar activos. Amén. Amén. Entonces, un diácono es un siervo de los hermanos. La base del ministerio de la iglesia es el pastor, entonces, los diáconos, fundamentados sobre Jesucristo, porque Él es la cabeza, Él es la piedra angular de la iglesia. Amén. Como dice en Efesios 2:19, volvemos de vuelta, lo puedes ver en tu Biblia. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 19, el 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, dice, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Él es tu fundamento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Jesucristo nuestro Señor. Sobre Él es que lo edificamos. Estudiamos las cartas de los apóstoles y de los profetas, las escrituras, la palabra del Señor. Y edificamos sobre nuestra vida sobre la verdad, que es Cristo el Señor. ¿Entiendes? Amén. Entonces la iglesia no puede ser edificada como cualquier... No. En la directiva que da el Señor en su palabra. Amén. Y hoy estamos aprendiendo cómo debemos ser un diácono, que no es poca cosa. Amén. De esa manera la iglesia, hermano, crece. La iglesia está llamada a crecer. Nosotros como congregación estamos llamados a crecer desde la obediencia a la palabra del Señor. Ahí en el versículo 16 del texto de hoy hay unas líneas que fueron tomadas como referencia para muchas canciones e himnos de gloria. Mira lo que dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo. Dice, recibido arriba en gloria. Y vamos por cada una de esas frases, ¿verdad? Que son, vamos a llegar al entendimiento de ellas, son preciosas, ¿verdad? Y por algo está en el texto de hoy, porque nosotros tenemos que aprender. Amén. Es la base de nuestro credo. Es nuestro credo. Dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Así que habla del nacimiento de Jesús por parte de la Virgen María, ¿verdad? Dios nace en el mundo como un mero hombre. Dios se hace hombre. El Dios eterno se hizo hombre. Jesús, 100% Dios, no dejó de ser divino, y también 100% hombre. Nació como un bebé. Tuvo necesidad de ser envuelto en pañales. La mamá le tenía que dar el pecho para que sea. Se hizo hombre. 100% hombre. Pero también 100% Dios. Dios se manifestó en carne. Es lo que dice allí en el texto, ¿verdad? Y Él vivió como hombre entre nosotros. Él fue el Emmanuel. Amén. Así lo identifica así en sus palabras, ¿verdad? Él es el Dios con nosotros. Amén. Hecho hombre. Dice, justificado en el Espíritu. Sabemos que Jesús era un hombre sin pecado, justo, perfecto, ¿verdad? Y el mismo Espíritu Santo en varias ocasiones, según la Escritura, da testimonio de Él. Yo tomé referencia a una, la primera, por ejemplo, cuando el Señor emerge de las aguas del bautismo, dice que el Espíritu Santo viene sobre Jesús y se posa sobre Él, ¿verdad? Viene en forma paloma y se posa sobre nuestro Señor Jesucristo. El mismo Espíritu Santo estaba dando testimonio de quién era Jesús. Así que dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles vinieron varias veces, ¿sí? A rendirle honra y honor al Señor en varias ocasiones, y daban testimonio de Jesús a los hombres. Por ejemplo, en el nacimiento allí, según Lucas capítulo 2, los ángeles fueron, acuérdate lo que daban testimonio a los pastores de quién era ese niño que había nacido, de la Virgen María. En Lucas 2, del versículo 8 en adelante, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que se da para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto testificaban los ángeles. Esto os servirá como señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles mismamente testificaban a nuestro Señor. Dice: predicado a los gentiles. Esto se da testimonio en toda la palabra del Señor. Por ejemplo, me encanta cómo Juan comienza su evangelio. Ahí en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Como dice: los suyos vino, los suyos no le recibieron. Versículo 11. Al 12 dice así: mas a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo entendemos esto? Por eso dice acá: predicado a los gentiles. Dice Pablo en esa línea a Timoteo. Amén. La base de nuestro credo. Sí, nosotros somos esos gentiles. Nosotros hemos creído en Dios. ¿Entiendes? Y nosotros nos fue dada la potestad de parte de Dios de ser hechos sus hijos. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Pero todo esto no fue comprendido así en un principio de la iglesia. El apóstol Pedro mismo tuvo dificultades con esto. Según Hechos 10, el apóstol Pedro estaba ahí en la Villa del Mar, en la casa de un curtidor, y resulta que era cerca de mediodía, y mientras le preparaban de comer subió a la azotea y se puso a orar, y vino un éxtasis, y el Señor le manda una visión, le baja del cielo un lienzo atado a las 4 puntas con un montón de animales. ¿Te acuerdas? Amén. Sí, Hechos 10. Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, mate y come. No, Señor, yo ninguna cosa inmunda he tocado jamás ni comido, menos comido. Pedro, le dijo el Señor: lo que Dios limpió no lo llamas tú común. Y tú vas a hacerlo 3 veces, Señor. Tú vas a hablar. Era Pedrito duro de cabeza, ¿verdad? Duro como un pedernal. A ver, somos nosotros, Pedro, ¿no? 3 veces le tuvo que decir el Señor. Y Pedro no entendió bien. Dice que quedó, después que el Señor le borró, le sacó la imagen, quedó meditando en la palabra, y cuando estaba meditando en lo que significaba todo eso,
lo que Dios decía, dice que golpearon la puerta de la casa de Simón, allí unos hombres enviados por Cornelio, un centurión romano, el cual era un hombre que daba mucha limosna, etcétera, etcétera, y con un ángel del Señor le mandó a que fuera a buscar a Simón Pedro, ¿verdad? Que estaba en la casa de un tal Simón también, de su tocayo ahí, a la orilla del mar, en Jope, para que lo llevara a donde vivía Cornelio y así le predicara a él y a toda su familia. Cuando llegó a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido a toda la familia y un montón de amigos. Le había reunido una iglesia ya cuando Pedro fue asombroso lo que pasó allí en el capítulo 10. Estudialo porque es precioso. Por eso dice, Jesús fue predicado a los gentiles. Y no fue fácil al principio, ¿sabes? Los mismos apóstoles tuvieron que ser ministrados especialmente por el Señor para que entendieran que la gracia de Dios se había extendido a todos los hombres. ¿Entiendes? Entonces se asombró Pedro porque mientras él predicaba del Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. Fueron bautizados, llenos todos con el Espíritu Santo, antes de ser bautizados en las mismas aguas. Después el apóstol Pedro en el capítulo 11, de hecho, va y da informes a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, de la cual estaba gobernada por Santiago, el medio hermano del Señor. Y le costaba entender, hasta que Pedro dice, pero mira, las cosas de Santiago sucedieron así. No termina de explicar cuando el Espíritu Santo cayó sobre todo ellos, igual que sobre nosotros. Y terminaron creciendo en la Espíritu, dándole gloria a Dios de que la gracia de Dios se había extendido hacia todo el mundo. Amén. Por eso dice, podemos llenar una boca con la mujer del Señor cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no amó a todos los hombres. Y por todo es que Dios es hijo, ¿verdad? Amén. Amén. Creído en el mundo. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Dice, recibido arriba en gloria. Así que Dios llega al mundo como un hombre, se manifiesta en carne, ¿verdad? Jesús vive como hombre sin pecado, ejerce su ministerio, según Hechos, ahí en el primer capítulo, cuando termina su ministerio, está a la vista de todos sus discípulos y la iglesia que lo estaba rodeando allí, le da las últimas instrucciones y ahí comienza a ascender el Señor y los ángeles nuevamente, ¿verdad? Cuando Él asciende a los cielos, Él comienza a dar testimonio de Él. Y dice así, Hechos 1, 8, voy a leer hasta el 11, dice así: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Señor ascendiendo, está dejando estas últimas órdenes a su iglesia. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolos ellos, dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto dice que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos, junto a los discípulos que estaban en derredor de Jesús cuando estaba ascendiendo, dice, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Jesús entonces es recibido en gloria, él asciende, ¿verdad? Glorificado, y se sienta a la diestra del trono de Dios en las alturas. Y ese Jesús, dijeron los ángeles, ese que fue tomado de vosotros, pronto va a volver para tomarnos a nosotros su iglesia. Una iglesia viva, una iglesia que crece en los hombros de aquellas personas que escuchan lo que el Espíritu Santo les dice hoy. Amén. Dios les está llamando no solamente a adorar, sino a servirle. Gloria a Dios. En las diferentes áreas que ustedes van a ser útiles para el Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero decirte, hermano, que la iglesia te necesita, el Señor te llama, tus hermanos te necesitan. Amén. Amén. Así que, hermano, si usted no se ha dado por aludido, si usted no ha entendido que Dios lo está llamando, si usted no se ha dado cuenta del don que Dios le ha dado, bueno, comienza a orar. Yo voy a orar especialmente por usted, Señor, comienza a revelar. Yo creo que había venido una semana a la iglesia y ya el Señor se me presentó y ya en esa misma semana el Señor encaminó mi vida, ya nunca más fui el mismo. Amén. Gracias a Dios, porque iba a estrellar como un desastre, la verdad. Pero el Señor
me rescató, 16 años. Recién me iba a la iglesia. Ni siquiera había leído la palabra del Señor me llamó. Así que, hermanos, Dios los está llamando, cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son hijos de Dios, tienen un lugar en la iglesia. Son miembros del cuerpo de Cristo. Nos debemos unos a los otros. Amén. Y un cuerpo no puede tener ahí atrofiado. Todos estamos llamados a crecer como un cuerpo. Estamos llamados a crecer todos juntos. No dice uno dice para arriba y los otros quedar ahí aletargados sin crecimiento. Estamos llamados a crecer. Nos necesitamos unos a otros. Amén. ¿Entienden? Amén. Somos dependientes uno de otro Amén. como miembros de un cuerpo. Todos estamos llamados. Cuando todos estemos dispuestos en un mismo espíritu a ejercer el don, vamos a crecer. Dios está esperando que ocupen vuestros lugares. Amén. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias porque sé que tú has hablado al corazón de mis hermanos, Señor. Yo sé bien que ellos te aman, Señor, y que están tomando conciencia, Señor, de tu llamado, Señor, al servicio, Señor, a ocupar un lugar para el cual tú los estás llamando, Señor. Amén. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias porque sé también que el llamado viene de ti y que el poder para desarrollar nuestra vida en pos del llamado también viene de ti, Señor. Amén. Muchos problemas vamos a tener, Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas tú nos libras, bendito Dios. Amén. Bendito Señor. De ti es que vienen nuestras fuerzas, Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Bendice a mis hermanos, Espíritu Santo de Dios. Señor, sé tú sobre mis hermanos en esta hora, Señor. Guiándolos, mi Señor. Renovando sus fuerzas, mi Señor. Señor, conduciendo, Señor, las vidas de mis hermanos, Señor, para hacer esa iglesia viva, Señor, y que crece en cada instante por el poder de tu Santo Espíritu hasta que tú vengas, mi Señor. Amén. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.